Hello, 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 descubridores y descubridoras, estamos en el tren de la mina y hoy os vamos a hablar de lo que apunta a ser el futuro de PortAventura, o al menos algo que se le acerque, porque vamos a probar una de sus novedades y es esta nueva experiencia Neo, donde se combina realidad aumentada con el recorrido que ya conocemos. Soy Adrián Merín, te lo voy a explicar todo y estás en Discovery Live. ¡Vamos! Vamos a disfrutar, súbete al aire, siente la emoción de Discovery Line, se enciende en mi corazón, porque llenos de magia, risas sin parar, con cada caída vamos siempre a volar. Pues descubridores, empezamos ya entrando en el Diablo del tren de la mina a experimentar por primera vez lo que es esto de la experiencia Neo, que tenemos muchas ganas. Ya solo en la entrada nos lo anuncian justamente aquí, que esta atracción tiene esta actividad que vale 4 euros. Para comprarla la compráis dentro de la atracción. Esto significa que tenéis que entrar a hacer toda la cola como el resto, y cuando lleguéis al final, eso sí, tenéis que decir que queréis hacer la experiencia Neo y allí vais a comprar la entrada. Yo ya la tengo porque, no sé si lo sabéis, pero a todos los que tenemos el pase Discoverer, que es el más alto, nos dan ciertos eventos exclusivos y en este caso nos dejan probar la atracción esta totalmente gratuita. Lo que vemos es nada más entrar en la atracción un vídeo con una pantalla inmensa donde nos hacen un adelanto de lo que es Neo. Tenéis también un código QR que lo escaneáis para comprar las entradas. Justamente ahora David lo acaba de escanear y pone que ya está agotado por hoy, pero vamos a ver igualmente si al llegar al final de la estación podemos comprarlo. No sé si eso es para hacer una prerreserva o realmente aquí a pie de estación hay la posibilidad. Vamos a verlo y también en unos minutos os explicaré por qué parece que esto puede ser uno de los futuribles de PortAventura. La verdad es que el vídeo queda muy efectivo y desde las colas incita un poco a que quieras hacerlo. Tiene este toque épico que está guay y la gente va entendiendo el tema de que se hace con gafas. De todos modos voy viendo los trenes y no estoy viendo a mucha gente con las gafas. ¿Será porque realmente ya no quedan plazas para utilizarlas? Y justamente aquí, al final, antes de entrar, cuando salís de la caseta, hay una línea que os divide. Uno para el tren de la mina normal y el otro para el Neo. Nosotros estamos en el Neo. Fíjate, aquí tenéis todas las condiciones. Bueno, y no sabemos si es normal o no, pero ahora mismo estamos en la cola del tren de la mina de la versión Neo y no la podemos hacer porque en teoría se han descargado las baterías y pues no podemos, y estamos aquí pues esperando a ver si se cargan las gafitas. Eso sí, la operativa es muy lenta y para comprarla es tan fácil como acercar tu teléfono al lector que tienen aquí. Justamente al lado, fijaros, todas las gafitas
para empezar con la experiencia. La verdad es que tenemos ganas. Y la cola de discapacidad o diversidad funcional sigue siendo exactamente la misma, pero si queréis tener la experiencia Neo, que sepáis que la podéis hacer también, y de hecho casi todos los que entran por esa cola aprovechan y la hacen. ¡Hala! Estamos listos. Y ahora aquí ya veo una serpientucha. Está al 79% las gafas y aquí veo otra serpiente. Sí, está guay. Mirad siempre de ponerosla bien en el sitio. Mi mano. Oh. Si gira rápido se ve borroso. Así que a ver cómo se ve la atracción. ¡Oh! Oye, está muy guay, ¿eh? ¡Oh, wow! Ya nada más de empezar, esto ha cambiado totalmente. ¡Wow! ¡Nos vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Hay como unos templos. Es tal cual porque ves exacta. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Hay como templos flotando y unas K. Está muy conseguido. ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! Hay música también. ¡Ostras! Los pájaros no sé si son de verdad o de mentira. ¡Oh! 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 Hay como una serpiente emplumada y hay unos tíos feos. ¡Uy! ¿Qué le pasa? Es como muy ancestral todo, ¿verdad? Los pájaros son de mentira, me pensaba que eran de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la serpiente! Aquí no hay nada. ¡Otro portal! ¡Ué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Son chulos, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Hay un gigante gigantón. ¡Hola! Míralo. Sí, sí, sí. ¡Uy! Ahora no hay nada. ¡Oh! 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 Eso ha molado. Bueno, muy bien. Me ha gustado. Me ha faltado un final, pero me ha gustado. Que nos las quitemos. Y... muy bien. Gracias. Bueno, pues ya hemos hecho la experiencia. Bueno, David, ¿qué tal? Muy bien, está muy guay, súper recomendable. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Ha estado genial, está todo muy bien sincronizado
Y son como portales, vas saltando como entre portales de luz y entonces te van sucediendo, pues te dan estas cosas que vas viendo. Ya habéis visto cómo os lo he descrito, no se puede grabar, pero no llevaba mochila. Y les he preguntado, digo, ¿qué hago con el móvil? Dice, lo tienes que llevar contigo. Y llevo bolsillo, no llevo bolsillo, los bolsillos que llevo resbalan y caen. Entonces me lo he puesto entre las piernas y he aprovechado para grabaros el audio. Nos ha gustado un montón, son 4 euros. Para los que preguntáis, ostras, ¿cómo es que se paga? Bueno, se tiene que pagar, evidentemente, porque las operativas son difíciles, hay que hacer la sincronización, hay que hacer muchísimas cosas. Y si esto no fuera pagado, las colas de esta atracción, pues a lo mejor en lugar de 20 minutos serían 4 horas. La verdad es que es una experiencia muy bien sincronizada, yo os la recomiendo, son solo 4 euritos como os he dicho. Realmente nada más empezar ya te encuentras con cosas de tematización que no las tienes y me parece una solución bastante curiosa para varias atracciones que no tienen este tipo de tematización completamente nueva. Yo pensaba que con esto iban a construir una mina, que iban a construir las montañas de la mina y que iba a haber un diablo, ¿no? Que es la historia. Pero no, parece que estas experiencias Neo te quieren llevar a otros lugares o otras cosas totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados en esta historia. Es como hacerle un remix, y si ya has subido mucho a esta atracción, siempre puedes hacer esto. ¿Que es repetible o no? Hay gente que dice que no lo es, yo creo que sí lo es. Yo de hecho quiero volver a repetirla, seguramente cuando vengamos con más gente la vamos a volver a repetir, la voy a pagar con mucho gusto y sin ningún problema. Y yo sí que os lo recomendaría. Ya habéis visto, para comprarlo lo hacéis directamente al entrar aquí. Lo que sí que me ha sorprendido es que prácticamente los momentos finales, estas últimas circunferencias que tenéis aquí, que son como las más thrill, no hay nada. Esperaba que hubiera alguna cosa más. De hecho, cuando estás subiendo el último lift, es cuando realmente aparece una figura imponente y pensaba que la veríamos más y no la hemos visto. Y eso sí que me ha extrañado. Aunque al final pasa una cosa algo chula, me parece que cuando ya entramos en el túnel final, me parece que ahí le hace falta algo. No sé si volver a entrar en el templo, me falta algo, porque llegas a la estación y se queda igual, y me gustaría que lo mismo que ves cuando sales, que lo volvieras a ver cuando llegas a la estación, y que hubiera algo al final con todos esos personajes, esas caras y esas cosas, que te lo encontraras al final, o un guiño al diablo, no lo sé. Me parece que me falta un cierre a la atracción, pero sí que tengo que decir que la idea que ha tenido PortAventura con esto es genial. No sé de atracciones con realidad aumentada por el mundo, yo creo que si no es única es de los únicos. No han anunciado que es única, así que algún sitio lo habrá. La única experiencia que hemos encontrado con realidad aumentada sería, ya lo sabéis, la atracción de Mario Kart en Universal Studios, que utiliza esas gafas y tienen cosas de realidad aumentada, que está diseñado exclusivamente para esa atracción, es su funcionamiento. Eso sí, os he puesto en el vídeo que tal vez PortAventura va hacia este lugar, este es el futuro de PortAventura. Pues bueno, aquí sí que os tengo que hablar que el director, Fernando Aldecoa, ha nombrado en varias ocasiones, porque hemos asistido a varias entrevistas, a varias charlas con él, y ha insistido mucho sobre la no utilización de lo que es la realidad virtual. Ya sabéis, estas gafas que os meten en un mundo totalmente inventado. Este no es el caso, es aumentada, tú vas con las gafas, pero tú estás viendo toda la realidad, o sea, no ves otro mundo. Tú estás viendo exactamente lo mismo, pero se le añaden elementos diferentes virtuales muy locos, muy divertidos. ¿Por qué esto es el futuro? Pues hay varias cosas que me indican esto, y es el nombre. Se llama Neo. Es el tren de la mina Neo, pero es que no solo esto, porque hay otra atracción, la Histeria en Boat Hill, que fue la primera atracción experiencia con realidad aumentada que llegó a PortAventura, es una de las más nuevas, y ahora se le ha implementado también este nombre de Neo. Es otra más que se mete en la familia de estos Neos. Ya llevamos 2, por eso os digo que tal vez en PortAventura vayan a llegar más Neos como esta. Esta la habéis probado, la tenéis entera en el canal para que podáis ver la review. Por eso creo que realmente PortAventura nos puede traer más experiencias de este tipo. Tal vez una con la historia del Dragon Khan, o tal vez en Shambhala consigamos ver
las ansiadas montañas del Himalaya. Tal vez consigamos llegar al Shambhala, ¿no? A esta excitación loca con este PortAventura Neo, o tal vez algunas otras zonas, como el tren, también podamos tener una narración explicada de una manera muy chula. De hecho, en el tren sería una experiencia larga y sería, creo que, muy bonita, ¿no? Que te puedan explicar la historia de PortAventura, que puedas ver cosas, realmente pueden hacer muchísimas cosas. Por eso creo que esta era de digitalización de PortAventura hacia donde quiere ir pasa mucho por lo que es el PortAventura Neo. Otros parques, como por ejemplo Europa Park, tienen atracciones como su tren de la mina, en el que no hay solo una película, sino que tienen varias. Tú pagas lo que vale la peli, que creo que también son 4 euros, si no recuerdo mal, y la ves. ¿Que quieres otra experiencia? Pagas otra película también sincronizada con eso y la ves. Aquello es realidad virtual. Y esto es aumentada, es diferente, esto es mucho mejor. Luego tienes otras experiencias allí, como por ejemplo la que me subí, Valerian, o ahora el Fantasma de la Ópera en Can-Can Coaster, que aquella sí que vale 11 euros, es algo más cara y no deja de ser la misma experiencia, también virtual, pero con bastante mejor historia y gráficos, que insisto, me parece que esto también es mejor que ello. Y al escuchar lo de la realidad aumentada, una de las cosas que inevitablemente se me han ocurrido era rescatar esta entrada, que esta era la entrada, como os he dicho varias veces, al tren de la mina en sus inicios, justo hasta que llegó Estampida. Imaginaros qué guay sería si ya desde aquí os pusieran las gafas y andando accediéramos hasta el tren y todo fuera en realidad aumentada, incluido el paseillo a pie, hasta llegar al final y ya volar a bordo del tren de la mina. La verdad es que sería algo muy chulo. Esto sí que es algo que hacen parecido en Europa Park, que te la ponen mientras vas andando, y esto mola. Tal vez algo que plantearse es generar una cola directa hasta el tren, subirse y ya lo tienes, la verdad. Oye, es una idea genial. Y sí, tal vez gran parte del futuro digital de PortAventura se nos va hacia estos derroteros. ¿Y vosotros qué opináis? A mí me gustaría leeros en los comentarios si ya habéis probado las experiencias Neo, qué os parecen, si os han gustado o no os han gustado, porque el resto de gente seguramente también quiere leer vuestras opiniones. Y también decidme si os emociona que PortAventura esté añadiendo alternativas a sus atracciones de siempre. ¿Y qué os parece que valga 4 euros? A mi opinión personal me parecen que estos 4 euros están bastante bien invertidos y no es mucho. Tampoco es algo que tengas que pagar de forma obligatoria, y lo que es la atracción de toda la vida la tienes tal cual, como siempre. Nada cambia. ¿Que quieres un poquito más? Pues lo haces. A mí me parece algo bueno, pero os quiero leer en comentarios. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Y como siempre os tengo que decir que si queréis ayudar un poquito más al canal, haceros miembros para aparecer justamente a mi ladito, como están apareciendo todos los miembros que colaboran con el canal, que tienen descargas exclusivas de música, ver vídeos antes que nadie, vídeos exclusivos y que aparezcan aquí con todo su esplendor. Hasta luego, descubridores. Adiós.